Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Chelsea Selene Angulo García, Lizeth Joana Montaño y Karen Selene Noreña. Hoy queremos presentar la revisión bibliográfica titulada Manejo de la fertilización en aguacatejas con enfoque en Colombia y en América Latina. Siguiente diapositiva. Este es nuestro contenido. Como introducción tenemos como el contexto inicial, es importante reconocer que el aguacatejas es una de las frutas más exportadas a nivel de Colombia. El país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial y su cadena productiva genera miles de empleos rurales. Sin embargo, a pesar de esta importancia económica, existen grandes diferencias en la productividad entre los departamentos. Esta variación es muy relacionada con el manejo de la fertilidad. En muchos casos se realiza sin diagnóstico técnico. Es por esto que el propósito central de esta revisión es comprender cómo la nutrición mineral influye en el crecimiento, en la floración, el rendimiento y la calidad del fruto, y cómo podemos mejorarla en el contexto colombiano. Como justificación, tenemos que este estudio es necesario porque todavía muchos productores aplican fertilizantes de manera empírica, es decir, sin un análisis previo ni de suelo ni foliar. Esto provoca que causen desequilibrios nutricionales, desprendiendo insumos y residuos tóxicos, afectaciones en la calidad del fruto y lo más grave es como los impactos ambientales en el suelo y en las fuentes hídricas. Es por esto que esta revisión busca integrar la información científica disponible para proponer estrategias a nuestras condiciones tropicales en la actualidad. Los objetivos que tenemos son, como general, es el objetivo que fue analizar una revisión bibliográfica profunda sobre el manejo de la fertilidad en el aguacatejas específicamente. Y como específicos tenemos que describir las necesidades nutricionales del cultivo, revisar los métodos de diagnóstico más utilizados, identificar las prácticas de fertilización efectivas, evaluar avances como la biofertilización en la agricultura de precisión y finalmente, pues, formular las recomendaciones aplicadas en el contexto colombiano. Como metodología, ahora tenemos que el trabajo se desarrolló con una revisión bibliográfica, documental, consultando bases de datos internacionales como es eh, Science Direct, Cielo, Spring, además de informes técnicos como la FAO, el ICA, el CIA y Agrosavia. La búsqueda de este estudio se obtuvo de rangos de tiempo entre el 2000 y 2025 en idiomas como el inglés y el español. Además, organizamos la información en 5 categorías: la nutrición, el diagnóstico, la fertilización, los biofertilizantes y la sostenibilidad. Bueno, en la parte del marco teórico tenemos una relevancia económica y ecológica que se encuentra en el aguacate Hass, también la fisiología nutricional de este aguacate, las condiciones edáficas, climáticas y del cultivo aquí en Colombia y los principios de la fertilización sostenible. Los resultados y la discusión. En cuanto a la discusión, el manejo de la fertilización en el cultivo de aguacatejas
ha sido ampliamente estudiado en las últimas 2 décadas, debido a su relación directa con la productividad, la calidad del fruto y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Bien, en esta tabla hablaremos de los requerimientos nutricionales del aguacate Hass, donde se presentan los principales nutrientes, sus rangos foliares óptimos, su función en las plantas y las fuentes consultadas. Primero vemos que el nitrógeno, con un rango de 1,8 a 2,4%, es fundamental para la síntesis de proteínas y el crecimiento vegetativo. El fósforo, aunque se necesita en menor cantidad, es clave en la formación de ATP y en el desarrollo radicular. El potasio tiene un rango relativamente alto debido a su papel en la calidad del fruto, su regulación osmótica y el llenado. En cuanto a los micronutrientes, tenemos que el calcio define la firmeza del fruto y la estructura de paredes celulares. El magnesio participa en la forma de la clorofila y tanto el boro como el zinc, cuyos rangos se presentan en miligramos o kilogramos, son indispensables para el cuajado de las flores, la formación de las auxinas y diversas reacciones enzimáticas. Lo más importante que nos muestra esta tabla es que el aguacate Hass requiere un equilibrio muy específico, especialmente en el boro, en el zinc y el calcio, nutrientes que son frecuencia presente, diferenciando en los suelos andinos de Colombia. Bueno, tenemos los métodos de diagnóstico nutricional. En esta segunda tabla se comparan los métodos de diagnóstico nutricional usados para determinar el estado nutricional del aguacate. En cuanto al análisis del suelo, este nos permite conocer la disponibilidad química de nutrientes. Sus ventajas es lo que nos orienta a saber cuál es la dosis inicial de la fertilización. Sin embargo, no refleja la absorción real por la planta. Tenemos también el análisis foliar. Por su parte, cuantifica los nutrientes que realmente fueron absorbidos y transportados en la planta, aunque requiere muestras en una etapa fenológica específica. El diagnóstico visual. Este identifica síntomas en campo y es de bajo costo, pero es subjetivo y generalmente detecta deficiencias cuando ya son avanzadas. Y finalmente tenemos el sistema DRIS, que permite evaluar el equilibrio nutricional entre elementos con mayor precisión, aunque requiere una base de datos local adaptada a condiciones colombianas. Bueno, como tal, de esto podemos concluir que ningún método por sí solo es suficiente, y la recomendación más sólida en la literatura es combinar análisis de suelos más análisis foliares para tomar decisiones acertadas. Prácticas de fertilización edáfica y foliar. En esta tabla se presentan las dosis recomendadas de fertilización según la etapa fenológica del cultivo. Durante el establecimiento, que se da de 0 a 1 año, las dosis son moderadas porque el árbol está desarrollando su estructura inicial de raíces. En el crecimiento vegetativo del primer año al 3 se aumentan las necesidades de nitrógeno, potasio y fósforo debido a la expansión de la copa y de las ramas. Y en la etapa de producción vemos que las dosis son más altas, especialmente para el nitrógeno y para el potasio, que son los nutrientes más demandados durante el llenado del fruto. Bueno, aquí se evidencia la importancia del fraccionamiento de dosis, ya que el aguacate Hass tiene raíces superficiales y su eficiencia depende de aplicar dosis divididas a lo largo del año. Mm, Bueno, ahora vamos con la fertilización de precisión y la sostenibilidad. Bueno, tenemos que pues las tecnologías que se aplican en el aguacate en la agricultura de precisión, podemos observar distintos tipos de herramientas como pueden llegar a ser los sensores de humedad, los sensores de pH y conductividad eléctrica, además también de drones para monitoreo y sistemas de fertirriego automatizado. Y pues estos nos permiten ajustar las dosis de fertilizante en tiempo real. Y esto nos ayuda a mejorar la eficiencia nutricional y reduce las pérdidas
por lixiviación. Bien, esta tabla resume los principales biofertilizantes evaluados en estudios recientes y sus efectos en el cultivo. Tenemos Azospirillum brasilense. Este mejora el crecimiento radicular y la absorción del nitrógeno, aumentando el rendimiento hasta en un 12%. Tenemos Bacillus subtilis. Este estimula el crecimiento vegetativo con incrementos del 10%. Las micorrizas arbusculares favorecen la absorción del fósforo y la tolerancia al estrés hídrico, aumentando una producción en un 15%. Y tenemos también la combinación del compost y los biofertilizantes. Esta es una estrategia demasiado eficiente debido a que logra un incremento hasta del 20% gracias a la mejora de la materia orgánica del suelo y la retención de humedad. Estas prácticas no solo mejoran en el rendimiento, sino que también contribuyen a la salud del suelo y reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos. Bueno, por acá tenemos la discusión y entre estos encontramos que el aguacatejas pues requiere distintos tipos de estrategias dependiendo del tipo de región en que se cultive, también el tipo de suelo y el régimen hídrico. Además de esto, la fertilización tradicional que se utiliza sin análisis puede causar desequilibrios bastante fuertes para la planta. También un diagnóstico foliar, pues es la herramienta que efectivamente sirve para evaluar la absorción real. Y la literatura coincide en que pues la sostenibilidad depende de integrar estos siguientes pasos, que sería una fertilización química racional, también la aplicación de biofertilizantes, llevar a cabo un monitoreo técnico y también mantener la tecnología de precisión. Bueno, aquí en la parte de las conclusiones, pues podríamos concluir que la fertilización del aguacatejas debe ser muy técnica y basada en los diagnósticos. Pues también la nutrición equilibrada es determinante para la productividad y la calidad del fruto. Y en Colombia, pues se presentan distintas limitaciones geográficas que deben corregirse mediante enmiendas y un manejo integral. También el uso de biofertilizantes y herramientas de precisión va a mejorar mucho la sostenibilidad del cultivo y el fortalecimiento de la asistencia técnica es fundamental para mejorar los sistemas productivos. Bueno, y aquí en la parte de las recomendaciones, como primer punto tenemos que pues, se debe realizar un análisis de suelo y foliar anualmente. También se debe adoptar programas de fertilización fraccionada, incorporar biofertilizantes y materia orgánica en el cultivo, e implementar agricultura de precisión en fincas tecnificadas, desarrollar protocolos específicos por región y fortalecer los procesos de capacitación a los productores. Y de esta forma se puede lograr una fertilización más eficiente, sostenible y adaptada a las exigencias del mercado internacional. Por aquí tenemos las bibliografías. Muchas gracias.